Hematopoiesis o hemopoiesis. Este es el proceso de formación de las células sanguíneas para mantener constante su número en la circulación general mediante la sustitución de las células que se van eliminando y desgastando en el torrente sanguíneo. Este proceso se realiza en la médula ósea, aunque en la vida intrauterina empieza sucesivamente en el saco vitelino, el mesénquima, los vasos sanguíneos, el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos. La médula ósea, que también es llamada tejido mieloide, es un tejido conectivo especializado derivado del mesénquima. Esta está alojada en las trabéculas del hueso esponjoso, que como vemos aquí se encuentra en la epífisis y en la cavidad medular de los huesos largos. Estas líneas amarillas que vemos aquí son las trabéculas del hueso esponjoso y lo rojo es lo que está ocupado por la médula ósea. Como el tejido mieloide o hematopoyético ocupa el centro de los huesos, se le llama médula ósea. El hueso esponjoso también lo vamos a encontrar en las vértebras, costillas, esternón, huesos del cráneo, escápulas y pelvis. La médula ósea proporciona un ambiente adecuado a las células madres pluripotenciales y permite su diferenciación y liberación al torrente sanguíneo. Esta va a representar alrededor del 5% del peso corporal, siendo el tejido hematopoyético más importante a partir del 5º mes de vida intrauterina en el ser humano. La médula ósea se diferencia en dos tipos, que son médula ósea roja y médula ósea amarilla. La médula ósea roja es la que tiene función hematopoyética activa. Su aspecto es rojo porque posee células sanguíneas en diferentes estadios de maduración, siendo las más abundantes los eritrocitos. Por eso adquiere ese color rojizo, ya que los eritrocitos son células rojas. En el adulto, la médula ósea roja se presenta en la epífisis proximal de los huesos largos, costillas, esternón, vértebras y cráneo. La médula ósea amarilla no tiene función hematopoyética, pues el tejido hematopoyético ha sido sustituido por células de grasa, aunque aquí en la médula ósea roja podemos encontrar células de grasa, que son estas células grandes blancas, pero no son tan abundantes como en la médula ósea amarilla, ya que en la médula ósea amarilla las células grasas han desplazado los demás tipos celulares. En condiciones patológicas, como en anemias agudas y severas, la médula ósea amarilla puede activarse y adquirir funciones hematopoyéticas, es decir, puede volver a transformarse en médula ósea roja. La médula ósea está constituida por tres elementos, que son estroma, vasos sanguíneos y células libres. El estroma es una especie de armazón de sostén que está constituido por fibras reticulares, células reticulares primitivas y macrófagos fijos. Aquí no podemos ver las fibras reticulares, ya que tienen que ser teñidas con plata o con paz, y este corte está teñido con hematocilina y eosina. En la médula ósea roja se encuentran también algunas células de grasas dispersas en el estroma. La médula ósea posee una circulación cerrada formada por grandes sinusoides tortuosos, es decir, por capilares sinusoidales. Vemos aquí los capilares que tienen una luz bien amplia, ya que son sinusoidales y tienen un diámetro de 55 a 75 micras. Tienen paredes muy delgadas que están formadas por células endoteliales, como vemos aquí, las cuales se unen por zónulas adherentes y descansan en una delgada lámina basal. Esta lámina basal es incompleta para formar fenestras amplias y permitir que las células que se forman en la médula ósea pasen hacia el interior de los sinusoides y de ahí prosigan a la circulación sanguínea general. Estos sinusoides son alimentados por arterias y drenados por venas que abandonan la médula ósea por muchos lugares. En relación a ellos hay células reticulares de la adventicia,
las cuales se ramifican para formar puntos de apoyo a los cordones de tejido hematopoyético y pueden influir en el proceso de maduración de la célula sanguínea. Estas células además pueden acumular agua y grasa para formar la médula ósea amarilla y de esta forma sirve como mecanismo para aumentar o disminuir la función hematopoyética según las necesidades del organismo. Las células libres están representadas por todas las células sanguíneas que se encuentran en los diferentes estadios de maduración. Por ejemplo, aquí tenemos esta célula grande que es llamada megacariocito, que es la célula que le va a dar origen a las plaquetas. Dentro de estas células también podemos encontrar algunas células plasmáticas. Existen varias teorías sobre la hemopoiesis, entre las que tenemos la teoría polifilética, que dice que hay una célula madre para cada tipo de célula sanguínea, la teoría dualista o difilética, que sostiene que los eritrocitos y los leucocitos granulosos provienen de una célula llamada mieloblasto, mientras que los linfocitos y monocitos provienen de una célula llamada linfoblasto. La otra teoría es la teoría monofilética o unitaria. Esta teoría dice que todas las células sanguíneas se originan de una sola célula, llamada hemocitoblasto. Esta es la teoría que al parecer aceptan la mayoría de los hematólogos y por eso es la que exponemos aquí. Según el sitio de formación y diferenciación en el adulto, los elementos formes de la sangre se dividen en dos grupos, que son elementos mieloides y elementos linfoides. Los elementos mieloides son los que se producen en la médula ósea, que son las plaquetas, los granulocitos y los eritrocitos. Por eso los exponemos aquí. Mientras que los elementos linfoides son los que se desarrollan en el tejido linfoide y que son los linfocitos y monocitos. Por eso no lo tenemos aquí en este gráfico. Esta clasificación no es absoluta, pues los linfocitos y los monocitos se originan en la médula ósea y luego pasan a los tejidos linfoides para su maduración. El hemocitoblasto es la célula madre de donde se originan todos los tipos de células sanguíneas. Esta a su vez se origina de una célula más primitiva llamada célula del retículo. El hemocitoblasto es una célula ameboide de naturaleza linfoide, poco diferenciada y pluripotencial. Es muy parecida a los linfocitos grandes y tiene capacidad para dividirse por mitosis y diferenciarse en células unipotenciales para cada línea de células hematopoyéticas. Ellas son el megacariocito, el promielocito y el proeritroblasto. El megacariocito es la célula que se va a fragmentar para producir las plaquetas. Por eso las plaquetas no son células, sino que son fragmentos citoplasmáticos del megacariocito. Esta es una célula grande, como su nombre lo dice, con diámetro que va de 30 a 100 micras. Estas células se encuentran en la médula ósea y en el embrión se encuentran en el hígado y el vaso. Esta célula se va a caracterizar por presentar un núcleo grande de lobulación compleja y un contorno celular impreciso. Su citoplasma es ligeramente basófilo y contienen gránulos azurófilos, que son lo que posteriormente formarán la granulómera en las plaquetas. La trombopoyectina es una hormona que es secretada por las células hepáticas, el riñón y el músculo esquelético. Esta estimula a los hemocitoblastos a diferenciarse en megacariocitos. Esto a su vez se refleja con un aumento en sangre periférica de plaquetas. En el megacariocito se produce un desarrollo extenso de membranas lisas en el citoplasma que lo divide en pequeños compartimientos, los cuales se separan para transformarse en plaquetas libres que van a la circulación general. Luego de esto el núcleo se fragmenta.
Los granulocitos se van a derivar de una célula primitiva que se va a llamar mieloblasto, que no está aquí representada. Esta célula se va a derivar del hemocitoblasto y se va a diferenciar en el promielocito. El promielocito va a presentar en su citoplasma gránulos que se tiñen intensamente, que son gránulos azurófilos, es decir, que son lisosomas. Este promielocito se va a diferenciar para dar origen a los mielocitos. Estos mielocitos ya poseen gránulos característicos y que se tiñen de manera particular, lo que nos permite ya identificarlos como neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos mielocitos se van a dividir para dar lugar a los metamielocitos, que son la forma juvenil de los granulocitos. En esto hay un núcleo que tiene forma de hendidura y que luego, cuando maduran, adquieren indentaciones para formar las bandas. Estas bandas o células en bandas van a diferenciarse para formar a los granulocitos típicos, es decir, el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, que luego que maduran entran a la circulación sanguínea. Aunque ya desde la etapa de metamielocitos podemos encontrarlo en la circulación. El proceso de formación de los eritrocitos se conoce como eritropoiesis. En él influyen muchas sustancias o factores como son el hierro, la globina, la vitamina C, la vitamina B12 y la eritropoyetina, que es secretada por el riñón y es estimulada por la hipoxia. La hipoxia es el estímulo más fuerte para la formación de eritrocitos. El proeritroblasto es la célula más primitiva de la serie roja y es también la célula más grande. Este se va a originar del hemocitoblasto. Esta célula se va a dividir para dar origen al eritroblasto basófilo. Este eritroblasto basófilo se divide a su vez y da origen al eritroblasto policromático. Ya en esta etapa, el citoplasma se va transformando de un citoplasma basófilo que vimos aquí a un citoplasma acidófilo. Este eritroblasto policromático va a dividirse para formar el normoblasto. El normoblasto es la etapa en que la célula expulsa el núcleo. Cuando la célula expulsa el núcleo, da origen al reticulocito. En el reticulocito se ven todavía fragmentos de organitos celulares que van a ser destruidos por la ubiquinina, que es una enzima de origen lisosómica. Ya en la etapa de reticulocitos, ellos salen a la circulación sanguínea y es normal encontrarlos representando el 1% de todos los eritrocitos. Cuando hay anemia severa, los reticulocitos pueden llegar a representar hasta el 4% de todos los eritrocitos. Este a su vez se va a diferenciar y va a dar por último el eritrocito. En este proceso de formación se va a ir sintetizando la hemoglobina y ya en la etapa de eritrocito está totalmente formada y funcional. En este corte vemos los reticulocitos, que son los eritrocitos inmaduros, o sea, la última etapa, como vimos, de maduración de los eritrocitos, y vemos que todavía presentan fragmentos en su citoplasma. Aquí vemos el normoblasto, que es la última etapa en que las células rojas tienen el núcleo, ya que el núcleo es expulsado en el normoblasto. En estos cortes vemos dos megacariocitos, vemos un núcleo que es muy lobulado y vemos sus contornos celulares que son muy difusos. Además vemos que cuando la comparamos con las células vecinas es una célula muy grande, de ahí su nombre de megacariocito. Aquí tenemos células indiferenciadas, por ejemplo estas son células que por la forma de sus núcleos podemos ver que son los precursores de los granulocitos. Por aquí vemos células precursoras de los eritrocitos. En este corte global de médula ósea podemos ver los diferentes componentes.
vemos el hueso trabecular o esponjoso y también vemos células de grasa. Como sabemos, es normal encontrar células de grasa en la médula ósea roja. Aunque aquí hay muchas células de grasa, esta es una médula ósea roja, ya que las células de grasa no son tantas como para desplazar totalmente a las células sanguíneas en maduración. Como vemos aquí, estas son células sanguíneas en diferentes estadios de maduración y como las que prevalecen, las que son más abundantes, son los eritrocitos, por eso se ve roja.